Hola, en este vídeo vamos a resolver dos ejercicios EBAU de termoquímica en los que nos preguntarán de forma un poco distinta sobre la espontaneidad de una reacción química. Vamos a sentar primero las bases de en qué se fundamentan y después lo resolvemos cada uno de ellos. Pues entonces, la espontaneidad de una reacción química se juzga en función del signo de la variación de la entalpía libre de Gibbs, este delta de G, que lo calculamos según esta fórmula, delta de H menos T delta de S, donde delta de H es la variación de entalpía, es decir, si la reacción es endotérmica o exotérmica, T es la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin, y delta de S es la variación de entropía, que la valoraremos en función si la reacción tiende al orden o al desorden. Pues cuando delta de G sea negativa es cuando la reacción sí es espontánea. Pues vamos a hacer la primera de las preguntas EBAU que te decía. Me dan esta reacción y me dicen, para la siguiente reacción indica en qué rango de temperaturas, si altas o bajas, la reacción es espontánea. Bien, y me da la reacción NO gas más un medio de Cl2 para dar NOCl, por cierto, también dice que es gas. Y me dice el delta de H de la reacción, la variación de entalpía de la reacción, me dice menos 38,4 kilojulios. ¿Esto qué me está diciendo? Que esta reacción es exotérmica. Desprende calor porque el signo de la entalpía es negativa. Y todos estos ejercicios los vamos a hacer en función de entender que esta expresión, la que me permite valorar delta de G, tiene dos partes. La primera, la variación de la entalpía, que en este caso ya sé que es negativa, que es menor que cero, y la segunda, menos T delta de S, que tengo que ver qué signo tiene. Si las dos fuesen negativas, seguro que delta de G era negativa, pero si una es negativa y otra positiva, el efecto multiplicador de la temperatura haría que el valor de delta de S o el signo de delta de S predominase cuando la temperatura es alta, y en cambio, si el valor de la temperatura es bajo, este sumando entero, su importancia sería menor respecto al primero. Vamos a ver en este caso, ¿cómo puedo saber la variación de la entropía? Para esta reacción se cumple uno de los criterios que nos indica si la entropía aumenta. La entropía, el desorden en el proceso, aumenta cuando aumenta el número de moles de gas. Y aquí el número total de moles de gas es 1,5, 1,5 moles de gas. Mientras que aquí hay un único mol de gas. Por lo tanto, en esta reacción el número de moles de gas disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que la reacción tiende al orden. Y que, por lo tanto, en este caso, la variación de entropía es negativa. Los criterios para saber, viendo una reacción, si tiende al orden o al desorden son: si aumenta el número de moles de gas, tiende al desorden; si aumenta en general el número de moles, como sería en una reacción de descomposición, también tiende al desorden y aumenta la entropía; y también aumenta la entropía cuando las sustancias pasan a estados de agregación de mayor libertad, es decir, si pasan de sólidos a líquidos y a gases, si las sustancias en el proceso sufren este cambio hacia estados de más libertad, más desorden, en este caso aumentaría también la entropía. Por lo tanto, ¿qué es lo que sé? Que esta reacción tiende al orden, por lo tanto, delta de S es negativo. Como esto es negativo, con este menos de aquí, menos por menos me queda que la segunda parte de esta fórmula es positiva. Y entonces, ¿qué debe ocurrir para que el total de esta expresión sea negativo? Que el primer sumando predomine respecto del segundo. ¿Y eso en qué caso ocurre? Cuando esta temperatura sea baja. Por lo tanto, esta reacción será espontánea a temperaturas bajas, donde el efecto de la variación de entropía es menor que el de la variación de entalpía en el proceso.
Seguimos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio lo que nos dicen es, dada una reacción para la cual delta de H, la variación de entalpía, es de 17,8 kilojulios y la variación de entropía es de 123 julios partido de Kelvin, que indiquemos a partir de qué temperatura la reacción es espontánea. A partir de qué temperatura la reacción es espontánea. El criterio, el que te decía, delta de G, cuando delta de G va a empezar a ser negativo. De aquí que sabemos que esto es positivo, por lo tanto es una reacción endotérmica, y que delta de S es positivo, por lo tanto aumenta la entropía, tiende al desorden. Esto llevado aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el signo de toda esta primera parte es positivo, por lo tanto no favorece la espontaneidad, y aquí tengo un positivo que con este menos, más por menos es menos. La segunda parte sí favorece la espontaneidad, sí hace que delta de G sea negativo. Por lo tanto, esta reacción será espontánea a temperaturas altas, cuando, como vimos, a temperaturas altas lo que indique esta segunda parte de la expresión predominará sobre la primera. ¿Qué tenemos que hacer? Vale, ¿cuándo va a cambiar el signo de esta fórmula de positivo a negativo? Pues de positivo a negativo, lógicamente, va a cambiar cuando pase por el cero. Por lo tanto, nosotros vamos a suponer en qué momento delta de G es cero, cuando delta de H menos T delta de S tenga el valor justo a partir del cual la temperatura va a ser espontánea. Pero aquí una cosa muy importante, las unidades. Delta de H está medido en kilojulios y delta de S está medido en julios partido de Kelvin. Para poder hacer la suma, los dos deben estar en lo mismo, por lo tanto, voy a poner esto en julios también. Sería delta de H 17,8 kilojulios, es decir, 17.800 julios, menos T, esta es la temperatura que quiero calcular a partir de la cual será espontánea, por delta de S, 123 julios partido de Kelvin. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente despejar. 123 por T igual a 17.800, la temperatura a partir de la cual será espontánea será 17.800 partido de 123, que esto lo efectúas y sale 144,7 Kelvin. ¿Cuál es la respuesta que debo dar? Que esta reacción será espontánea a partir de una temperatura de 144,7 Kelvin, es decir, a toda temperatura superior a esta, en la que sabemos que en ese momento este término de la expresión predominará sobre el primero. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido. Te dejo aquí debajo un montón de ejercicios más de termoquímica y en general de química. Hasta pronto.